Lo más grande en mi sanidad, en mi vida, aunque era un fruto de un hogar bastardo, era ser un médico. Pero lamentablemente el golpe de la vida, el crecer con dolor, a muy corta edad rompió mi sueño, rompió mi proyecto, rompió mi propósito original. De ser un niño estropeado en mi niñez, aún yo no conjetuaba la desgracia en mi vida, pero a muy corta edad, queriendo mitigar el dolor de un hogar, el dolor de no tener un padre, el dolor de oír a una madre maltratarme desde niño, creo en mi vida marcas de dolor, siendo una creación común para ser una creación marcada y estropeada. En esta vida, a mis 11 años, yo todavía era un niño común y corriente, con amarguras, pero con deseos de vivir. Pero no pudiendo hacer una vida familiar, no pudiendo tener la responsabilidad paternofiliar de cualquier persona o cualquier niño, esa amargura rompe mis sueños, esa amargura rompe mis intenciones originales y empieza mi vida a ser destruida aún en un propósito noble. 12 años, quiero mitigar la desgracia de una vida. Y empiezo jugando entre criminales, oyendo sus sueños, oyendo sus palabras, oyendo sus metas, oyendo sus desastres. Y mientras más me acercaba, la ilusión de un niño se iba perdiendo para ir formando en mi vida el carácter de un monstruo. Cuando cumplo 12 años, el amor que no tuve en mamá, el amor que no tuve en la responsabilidad de un padre y de una familia, lo empecé a conceptuar en la vida de la calle, entre delincuentes y bandidos. Esa realidad en mi vida me lleva a asociar mi vida a un mundo de violencia. Esa realidad en mi vida lleva a asociar mi vida a un mundo de desgraciados y hombres mal pensados. Esa realidad en mi vida lleva a mi vida a asociarse en un mundo de dolor y de miseria, donde a muy corta edad cambio el sueño y la nobleza de Dios por la amargura y el dolor de los hombres. Cuando esta realidad la traigo en el contexto de la palabra, hermanos queridos, hay mucha gente que se pregunta: ¿los malos nacen malos? Yo le tengo que decir, hermano, los malos no nacen malos. Los malos, cuando nacen, son personas hechas a imagen de Dios. Pero aquí hay un punto importante que yo quiero determinar dentro de esta realidad. La maldad viene cuando el caminar del hombre se da, las directrices no se marcan correctamente, y en la ignorancia, hermano querido, de los hombres, formamos niños irresponsablemente. Esa realidad yo la golpeé en mi vida. Esa realidad fue el principio de mi historia. Esa realidad fue la calamidad como yo empiezo una vida delictiva. Porque yo me acuerdo aún cuando fui a hacer mi primer bautismo, mi primer homicidio, a mí mis manos me temblaban cuando iba a hacer el torcido. A mí mis manos me temblaban cuando iba a disparar mi primera vez, porque dentro de mí tenía la originalidad del Dios que me creó, aunque era un niño inconocible a Él. Pero se da la evidencia y caigo en esta red, y de ser un niño soñador, 13 años, paso a ser un niño asesino. En mi país natal se conoce como un niño sicario. Hago mi primer homicidio mitigando mi dolor, y de ahí en adelante, hermano, lo que viví en mi vida fue pura desgracia.
Después de la primera muerte, ya mi corazón se endureció. Y la vasija en las manos del alfarero se rompe completamente. Pierdo mi estima, pierdo mis sueños, pierdo mi motivación y abrazo la oferta perfecta que humanamente mitigaría mi desgracia por el resto de mi vida. 14 años, el niño se pierde en las manos del alfarero. 15 años, empiezo a endurecer mi corazón y ya no era un niño común y corriente. Ahora el que me mirara mal le tumbaba la cabeza y no me dolía. 15 años, empiezo a aprender juguetes y a jugar con la vida, con armas como su ametralladora Singra, Uzi, mini Uzi, Colt Caballo, Smith Wesson, 30-30, 30-06, R15, AK, granadas de fragmentación para hacer terrorismo. 16 años, empiezo a abrazar contratos de mucho dinero. 17 años, empiezo a asociar mi vida en una ganga inmensa en Medellín, Colombia, conocido como el Parche Norte o la Ganga de los Tesos. 18 años, entre sicarios y criminales empiezo a tener un apodo y un nombre sobresaliente y empiezo a ganar prestigio entre la gente que me conocía. 19 años, ya no solamente Colombia y mi barrio me reconocía como un criminal joven, ahora me asociaban con el narcotraficante más grande del mundo. 19 años, plasmo la vida de ser un niño ante lo que es el mundo criminal del homicidio a sueldo. A mis 19 años llego a ser llamado John Henry el Chino Millán, donde muchas personas juzgaban mi vida por mi desgracia, pero muchas personas no conocían cómo mi vida se engendra en un mundo de desgraciados. 19 años de edad, en primeras planas de prensa salían nuestros homicidios, nuestra vida dentro del mundo más grande de la mafia colombiana, llegando a liderar una ganga de 126 asesinos dispuestos a tumbarle la cabeza a quien sea. Y al lado de la ganga más o menos 5,000 personas esperando oportunidad para trabajar con el narcotraficante más grande del mundo. Esta realidad se evidencia en Colombia, década de los 80, año 88, 87, donde no solamente trascendimos en el mundo criminal, sino que cuando la gente veía, muchos decían: esos individuos son miseria parida por una sociedad. Pero yo me acuerdo, después de cada hecho criminal, después de cada homicidio compulsivo, después de cumplir órdenes a grandes hombres de poder, había momentos donde yo llegaba a mi recámara y me recordaba los días de mi niñez. Me recordaba cuando yo le juraba a mi abuela, una mujer artrítica que cuidó mi vida desde que era un niño, que cuando yo fuera grande iba a ser un médico para curarle su artritis. Me acuerdo que cuando terminaban las fiestas y las parrandas, donde la gente elogiaba nuestro trabajo, donde muchos nos conocían como bravos o criminales poderosos, yo me encerraba en recámaras a llorar mi tristeza, a mirar la realidad y el cuadro de mi familia, a entender que nunca había crecido con un padre, con una madre, y nunca tuve una familia. Eso me remontaba más al crimen, eso me hacía más insensible, eso proporcionaba en mí más desgracia y más destrucción, donde ya no solamente era un vaso común, ahora era un vaso destruido en las manos del alfarero. Porque aún cuando tenía un corazón de criminal, porque aún cuando tenía un corazón marcado por el estigma de la violencia, seguía siendo internamente un niño noble, un niño con deseo de haber vivido la vida, no en el crimen, sino como cualquier niño pudiese haber vivido la vida. Pero ya el momento de recuperar una realidad que no podía tener en mis manos era tarde, porque el mundo que abracé era como un boomerang. Día a día me absorbía, día a día me consumía, día a día marcaba más mi corazón y mi destino. En este mundo gané fama, gané poder, gané destino humano, pero internamente
quiero decirle a los jóvenes,